Dios les bendiga, amados hermanos. Me propongo predicarles un mensaje al cual he titulado Un axioma de Dios, para lo cual vamos a referirnos al libro de Génesis, capítulo 18, versos del 20 al 25. Y leo de la siguiente manera. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amados hermanos, este es un pasaje muy hermoso en las Sagradas Escrituras que nos declara esa axioma de la cual quiero hablar en el día de hoy. Antes que nada les voy a definir la palabra axioma. Axioma es una verdad incuestionable, universalmente válida y existente, sin necesidad de demostración. Es algo evidente, es algo que no se puede refutar, es algo que no se puede combatir, es algo que no se puede variar, que no varía de ninguna manera. Y hoy les voy a hablar de un axioma de Dios. Y para esto también quiero mencionar algo muy importante al acercarnos a las Sagradas Escrituras. Antes que nada debemos entender que la Biblia no es un libro de fábulas, que la Biblia no es un libro de historietas ni de cuentos, que la Biblia no es un libro para edificar religiones, que la Biblia no es un libro de dogmas y de credos, que la Biblia no se debe usar con fines de lucro, sino que la Biblia es el carácter, el modo de operación, la personalidad y propósitos de una persona, de la persona de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, es la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lees las Escrituras, si no puedes ver a Jesucristo en cada verso de las mismas, debes empezar a leerlas de nuevo, porque es Jesucristo la razón por la cual tenemos este sagrado libro en nuestras manos. Sí, hermanos, es la revelación del carácter de una persona, de la personalidad y los propósitos de la misma. Es la prueba de la existencia de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. También la Biblia es un mapa del tiempo. Se registra en la Biblia el inicio del tiempo y el final de los tiempos. Hermanos, el tiempo definido espiritualmente es la interrupción de la eternidad. Cuando Dios estaba solo y no había cosa alguna creada, cuando Dios lo llenaba todo y no había nada que pudiese verse con nuestros ojos, ni que pudiese verse de ninguna manera. En ese momento era eternidad. Todo era, no había ni principio ni fin. Todo era eternidad, todo era eterno, hasta que Dios decidió crear. En medio de todos sus planes, Él quería manifestar sus atributos,
Él quería tener compañerismo y por eso él decidió crear. Y dice la escritura en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, ahí comienza el tiempo a manifestarse. Desde ese momento se escribe en toda la escritura todo lo que sucede durante esa interrupción de la eternidad hasta el momento en que el tiempo es quitado en medio y la eternidad vuelve, pero esta vez no con un Dios solo, sino con Dios, sus hijos y toda su creación y toda su gloria manifestada a la vista de los ángeles y de la compañía de los espíritus de los primogénitos hechos perfectos. Oh, hermanos, si pudiésemos entender la grandeza y la importancia de las cosas escritas en la Biblia, viviríamos en un mundo diferente y las iglesias no estarían en la condición que se encuentra en el día de hoy. Así que hoy vamos a acercarnos a la escritura para hablarles a ustedes de dos aspectos de Dios, de dos aspectos inmutables de Dios. Y el primero de ellos es la ira de Dios. A nadie le gusta escuchar acerca de esto. En nuestras iglesias modernas, católicas, protestantes, evangélicas, pentecostales, carismáticas y branhamitas, solo nos gusta escuchar promesas de Dios, palabras bonitas sacadas de la Biblia de cualquier parte para agradar a nuestros oídos. En nuestros días, a los predicadores no les gusta hablar de la ira de Dios porque a la gente no le gusta escuchar acerca de esto. Los predicadores modernos se adaptan a lo que la gente quiere escuchar y no es rentable para sus bolsillos hablar de la ira de Dios porque entonces la gente no vendría a escuchar sus mensajes. La gente no quiere saber del furor de Dios. La gente quiere ver un Dios blandengue, un Dios sin carácter, un Dios que no es justo y que todo lo perdona y lo seguirá perdonando por la eternidad y que no descarga su ira sobre los hijos de los hombres de ninguna manera. Pero la Biblia nos dice lo contrario, que la ira de Dios ha sido descargada varias veces en los textos de la Escritura. Hermanos, en los textos de la Biblia podemos ver que varias veces Dios ha derramado su furor sobre la tierra, sobre ciudades y naciones, porque no ha tenido otro remedio que hacerlo. Y por eso vamos a estudiar primeramente ese aspecto de Dios, la ira de Dios. Luego les voy a hablar acerca de su misericordia. Este es un tema que sí a la gente le encanta escuchar, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Pero no voy a hablar de la misericordia de Dios y del amor de Dios para agradar tus oídos, ni para acariciar tu corazón, sino para demostrarte que ese es un atributo de Dios que se manifiesta muchas veces y que es un atributo de Dios que no es para todos, porque muchos millones de personas no han podido recibir misericordia de Dios y lo que han recibido es el fuego de la ira de Dios y han sido echados a un infierno que fue creado para Satanás y sus ángeles. Hablando primeramente de la ira de Dios, vamos a estudiar esto comenzando en Génesis capítulo 6, versos del 5 al 7. Dice así las Escrituras: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová:
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dicho sea de paso, en este verso 7 se ve uno de los misterios de la Escritura, de cómo los animales del campo, los reptiles y cualquier bestia de la tierra está profundamente relacionada con el hombre. Tanto así que estos animales, sin haber hecho ninguna maldad, sin haber cometido ningún pecado, fueron también raídos de la tierra juntamente con los hombres. No del todo, pero fueron todos raídos. Los hombres fueron destruidos en el diluvio de Noé, de los días de Noé. De esto estamos hablando aquí. Dios decidió hacer que las fuentes de la tierra se rompieran y que las cataratas de los cielos se rompieran también. Y salió mucha agua desde abajo de la tierra del abismo y mucha agua desde los cielos, y hubo un diluvio que acabó con toda la raza humana. Pero hermanos, quiero decirles algo muy importante, que Dios no derrama su ira por capricho. No tenemos un Dios indolente, no tenemos un Dios insensible, no tenemos un Dios caprichoso, ni tampoco un Dios sádico, a quien le agrada castigar a los hombres y destruirlos. Hubo una razón por la cual Dios tuvo que hacer esto, y es que la maldad de los hombres era demasiada. Había llegado a su colmo. Todos los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Y por eso Jehová se arrepintió de haber creado al ser humano y tuvo que descargar su ira y acabar con todo ser viviente en la faz de la tierra. Hermanos queridos, escuchen bien lo que les voy a decir, porque en nuestros días hemos llegado a la condición antediluviana. El hombre solamente piensa constantemente en el mal. El hombre solamente piensa en pecar y en hacer su propia voluntad, y se empecina en vivir una vida apartada de Dios. El hombre solamente se acuerda de un posible o de un Dios que quizás exista cuando está siendo atribulado. Como en estos días de esta peste que estamos viviendo, los gobiernos y muchas gentes están invocando a Dios para que esta peste desaparezca, pero no con el fin de servirle, no con el fin de acercarse a la palabra, sino con el fin de continuar en su desenfreno, fornicando, mintiendo, asesinando, robando, haciendo sufrir al pobre y toda clase de violencia. El hombre quiere seguir y continuar todo su pecado y seguir viviendo sin Dios en el mundo, haciendo lo que le viene en gana y seguir colmando la medida de la obra, la medida de sus obras. El hombre quiere continuar con el adulterio, con la herejía, con la hechicería y con todas las cosas que han habido antes de esta plaga. El hombre está esperando poder salir a la calle y continuar en sus vicios y continuar en su desenfreno. Las iglesias igualmente, iglesias falsas que hay en todo el mundo, quieren que esta plaga se termine para seguir predicando sus herejías, sus falsas doctrinas, seguir engañando a la gente, y que estos falsos predicadores continúen sacándole todo el dinero posible a sus feligreses. El hombre no va a cambiar. Estamos al borde de ver la más grande manifestación de la ira de Dios desde los días de Noé. Dios prometió que no acabaría nunca más con toda la raza humana como lo hizo en ese tiempo. Y Dios, pudiendo haberlo hecho con todo lo que estamos haciendo el día de hoy, ha cumplido su promesa, y todavía cuando llueve
puede ver el arco del pacto de Dios, los 7 colores de Dios, el arco que indica el pacto que Dios hizo con la raza humana, que jamás volvería a destruirla. Así que allí vemos por qué Dios tuvo que hacer este hecho de destruir a la raza humana, porque todo el pensamiento era de continuo el mal. Y aunque una persona sea una persona de buen corazón y haga las cosas bien, en su mente no está la palabra de Dios. En su mente están sus propios planes. En su mente están sus propios anhelos. Y no están pendientes de las cosas que han sido escritas en la Biblia, para que sepamos que más allá de este paraíso satánico que tenemos delante de nuestros ojos, hay un paraíso celestial, hay una ciudad construida no con manos de hombre, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, que está en alguna dimensión del cielo, esperando el día bendito en que haya cielos nuevos y tierra nueva, para descender como una esposa ataviada para su marido sobre esta tierra, y sea entonces esta tierra el lugar de su morada. La gente ignora estas cosas porque no se les predica, no se les hace énfasis en los púlpitos modernos, y porque la gente no le presta atención a las Sagradas Escrituras. En estos últimos tiempos hay muy poca gente que se sienta a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en forma ordenada. Y por eso la gente no tiene entendimiento, y tal cual como fue profetizado en el mensaje apocalíptico a la edad de la Odisea, viviríamos en una edad donde la gente estaría ciega y no lo sabría. Tenemos ojos y estamos ciegos. No vemos lo que hay detrás de este mundo perverso, de este mundo falso, de este mundo ilusionario en el cual vivimos. Así que en los días aquellos del diluvio, lamentablemente murieron millares y millares de personas. Dios tuvo que hacerlo. La humanidad estaba hibridizada, estaba mezclada. La humanidad estaba corrompida, y en eso estamos ahora también. La gente quiere hacer muchas cosas. Los científicos quieren clonar seres humanos y juegan con la ciencia y juegan con los gérmenes. Y hoy en día tenemos una plaga que no salió de casualidad, sino que fue creada en un laboratorio. De eso puedes estar seguro. Otra manifestación de la ira de Dios la encontramos en el capítulo número 15 de Génesis, verso del 13 al 16. Y quiero disculparme, no es esta una manifestación de la ira de Dios, sino una de las razones por las cuales la ira de Dios se derrama. Me confundí allí, hermanos, me disculpan. En Génesis capítulo 15, verso del 13 al 16, dice lo siguiente: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto es muy importante. La ira de Dios se derrama cuando la maldad del mundo o la maldad de los pueblos llega a su colmo. Dios no derramó su ira sobre los amorreos en los tiempos de Abraham, ni le entregó la tierra a Abraham. La tierra no estaba lista para ser castigada. Los amorreos, los heteos, los heveos, jebuseos y cananeos todavía no habían colmado la medida de su maldad. Por eso, hermanos míos, todavía no hemos visto la manifestación de la ira de Dios en nuestro tiempo.
Porque a pesar de que hemos cometido mucha maldad, muchos asesinatos y genocidios, a pesar de que hemos visto en guerras mundiales cómo se hacen caer bombas atómicas y se matan millones y millones de personas, a pesar de que no hay ya vírgenes en la calle, a pesar de que todo el pensamiento en el hombre es solamente fornicación, a pesar de que tenemos a Dios a un lado y su palabra la tenemos en poco, hermanos, todavía no hemos llegado al colmo de nuestra maldad. Pero hermanos, les pido que se preparen porque estamos a punto de llegar a ese colmo. Estamos haciendo muchas cosas en este mundo. Hay un grupo de personas malignas y perversas que nos están manipulando y quieren hacer perversidades con nosotros, controlarnos y entonces apoderarse ellos de la humanidad. El camino hacia el reino del anticristo ha comenzado a ser pavimentado. Y entonces, hermanos, tenemos que estar preparados porque la tierra está llegando al colmo. Los hombres están llegando al colmo de su maldad y pronto la ira de Dios se manifestará con gran poder sobre la tierra. Y ellos y los seres humanos sufrirán como nunca antes el mundo ha sufrido. Así que ahora pasemos a otra manifestación de la ira de Dios. Y en este caso fue en los tiempos en que Israel estaba por cumplir ese periodo de 400 años, que fue dilatado 30 años más por el hecho que hizo Moisés, matando a un egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos y tuvo que exiliarse por 40 años. 430 años Israel fue oprimido por la nación de Egipto. Estuvo oprimida por mucho tiempo. Estuvo oprimida hasta tal grado que su clamor por la causa de su servidumbre subió a los oídos de Dios. Y Dios decidió derramar su ira sobre una nación, sobre la nación de Egipto. Como todos sabemos, Dios descargó 10 poderosas plagas sobre Egipto. Dios castigó esa nación entera de tal manera que tuvieron que acceder a soltar libres a los hijos de Israel. Dios vino a liberar a su pueblo, pero no sin antes derramar su furor y manifestar su justicia sobre la nación que los había puesto en servidumbre por tantos años y los maltrataba sobremanera. Los puso en angustia. Y estamos, hermanos, viviendo la misma situación. Nosotros, la iglesia, al igual que Israel, estamos en este mundo que es representado en Egipto. Y este mundo nos está afligiendo. No nos dejan salir de nuestras casas. Nos meten miedo por todas partes a través de medios de comunicación. Nos malinforman y nos están angustiando. La gente se está quedando sin dinero. La gente se está quedando sin trabajo. Estamos siendo afligidos. Y nosotros, los escogidos, estamos en medio de esto, pasando las mismas necesidades, con miedo y a veces temor de las cosas que pueden suceder, con miedo de contaminarnos. Estamos en un Egipto donde Satanás es el que gobierna, porque para eso fue una de las razones, esa fue una de las razones por las cuales Satanás fue creado, para mostrar en él la grandeza del poder de Dios, así como lo hizo Dios con Faraón en los días de Egipto. Así que nosotros, hermanos, estamos en una situación en la cual estamos siendo afligidos y seremos aún mucho más afligidos hasta que el clamor de nuestra alma suba a la presencia de Dios y el Señor Jesucristo se levante del trono de la gloria y venga sobre las nubes a sacar de la tierra a los pocos hijos de Dios que queden vivos, juntamente con los millares y millares de muertos en Cristo que resucitarán primero. Este es el mensaje sobre el cual estoy hablando
y para lo cual estoy poniendo este fundamento de lo que estamos hablando ahora. Dios no derramó su ira sobre Egipto caprichosamente, sino que Egipto maltrató demasiado a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no podían ya más. Su angustia era tan grande que su clamor llegó a la presencia del Señor con suficiente fuerza como para que Él bajara a librarlos de esa esclavitud. Esta fue otra manifestación de la ira de Dios, y esta manifestación acabó por destruir, por matar a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Viendo otra vez la conexión entre el hombre y la bestia, no fueron castigados solamente los primogénitos de los hijos de los hombres, sino también los primogénitos de las bestias murieron en aquella horrible noche. El pueblo de Israel fue salvado, pero Egipto fue castigado duramente. Como todos sabemos en la historia, Israel atravesó el Mar Rojo en seco, y los ejércitos de Egipto que los siguieron quedaron en medio del mar y fueron ahogados y destruidos. Era la ira de Dios derramada sobre Egipto por causa de su maldad, por causa de su idolatría y por causa de todo el maltrato que hizo sobre los hijos de Israel. Podemos ver otra manifestación de la ira de Dios en los días de Josué, esta vez sobre una ciudad, sobre la ciudad de Jericó. Hermanos, era el momento en aquellos tiempos donde Dios cumpliría la promesa de entregarles la tierra a los hijos de Israel, la tierra de Canaán. En ese momento se había cumplido la palabra que Dios le había dado a Abraham, y la maldad de los amorreos y de los cananeos, heteos, heveos y jebuseos había subido y había llegado a su colmo. Dios iba a castigar y a destruir esas naciones por mano de sus propios hijos, los hijos de Israel. Liderados por Josué, la primera ciudad que tenía que ser castigada y destruida era la ciudad de Jericó. A Josué se le mandó acabar con todo lo que había en esa ciudad. A Josué se le mandó que no tomaran ni siquiera nada de lo que había en ella por botín, porque eso sería anatema. Dios mandó a destruir esa ciudad y descargó su ira sobre ella por mano de sus propios hijos, de su propio pueblo. Pero hermanos, en esa ciudad había mucho miedo, había mucho temor entre los habitantes de esa ciudad, porque habían oído los hechos poderosos que Dios había hecho por mano de los hijos de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que cuando Dios envió a Josué a la tierra prometida, le dio instrucciones específicas de cómo derrotar a Jericó, que tenía unos muros extremadamente fuertes. Y todos sabemos la historia de Jericó, como los israelitas le dieron 7 vueltas durante 7 días, y en el 7º día dieron 7 vueltas, y al sonar las trompetas, los muros de Jericó cayeron, y entraron los hijos de Israel y acabaron con todo lo que había en esa ciudad. Fue el juicio de Dios, fue la ira de Dios manifestada, utilizando a seres humanos para matar y destruir a los habitantes de una ciudad pecadora, a los habitantes de una ciudad que había colmado su maldad. Al igual que Sodoma y Gomorra, lo mismo sucedió en aquellos días. No podía dejar de decírselo, porque en ese pasaje nos fundamentamos hoy, cuando Abraham estaba intercediendo por Lot, quien estaba en Sodoma, su pariente. Él quería salvar a su pariente e estaba intercediendo por él frente al Señor Jehová, y le dijo y le preguntó que si castigaría la ciudad si hubieran, aunque sea 50 justos en ella.
que si por amor a los 50 justos, él la perdonaría. Y Dios le dijo que sí, perdonaría la ciudad por causa de 50 justos. Porque Dios, hermanos, dice la Escritura, se duele del castigo. Y eso lo veremos más adelante. Pero Dios también hizo descender fuego del cielo sobre estas ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, porque habían llegado al colmo de su maldad. Sodoma y Gomorra estaban llenas de homosexuales y lesbianas. Sodoma y Gomorra habían llegado a cometer estos pecados contra naturaleza, abominables delante de la presencia de Dios. Estaban sumamente corrompidas y el clamor sobre estas ciudades había llegado a la presencia de Dios, y Dios envió dos ángeles para ver lo que sucedía y si su maldad había llegado a su límite. Ahí en esa ocasión también Dios mostró su ira derramándola sobre estas dos ciudades. No lo hizo caprichosamente, porque dice que desde el más pequeño hasta el más grande estaban corrompidos. Había que destruirla. Así que estas dos ciudades fueron puestas, por ejemplo, como dice la Escritura, a los que habían de vivir impíamente. Y en otras ocasiones podemos ver la ira de Dios manifestada no solamente sobre naciones paganas, sino también sobre su propio pueblo, sobre la iglesia del Antiguo Testamento, sobre la tribu de Judá, cuando fue llevada cautiva por Nabucodonosor, cuando fue destruida, cuando la Jerusalén aquella fue destrozada y el templo también fue quemado y destruido. Dios llamó a Nabucodonosor su siervo, y Dios envió y puso todas estas naciones, incluyendo a Judá y Jerusalén, en manos de Nabucodonosor. Dios descargó su ira sobre Judá, iglesia del Antiguo Testamento, porque ellos también se habían corrompido como los cananeos y como los amorreos, y como decían los profetas, aún habían hecho peores obras que ellos. Se habían apartado, se habían vuelto apóstatas, se habían vuelto blasfemos e idólatras, y Dios tuvo lastimosamente que descargar su ira sobre su propio pueblo. Así que con esto les he probado algo muy importante, que Dios descarga su ira cuando ya no hay más remedio, cuando los pecados del mundo o de los pueblos llegan a su colmo. Dios tiene que decidir destruir y descargar su enojo y su furor sobre estas naciones y pueblos. Ahora quiero mostrarles dos pasajes de la Escritura. El primero de ellos es Joel capítulo 2 versículo 13. Y dice la Escritura en ese pasaje que Joel habló y dijo, profetizando: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Y escuchen esto: tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tres factores acerca de este axioma. Dios es tardo para la ira. Imagínense cuántos años, cuántos miles de años pasaron antes que viniera el diluvio sobre los hijos de los hombres en los días de Noé. ¿Cuántos años pasaron para que Dios castigara a la nación de Egipto? ¿Cuántos años pasaron para que Dios castigara a Sodoma y Gomorra e hiciera lo mismo con Jericó y con Judá y las 10 tribus de Israel que se habían separado cuando se dividió el reino de Salomón? Hermanos, Él es tardo para la ira. Él espera y espera y espera y espera. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Aleluya. Él es grande en misericordia. Por eso estamos vivos, hermanos. Por eso no hemos sido destrozados y la gran tribulación no ha venido sobre nosotros.
Por eso este mundo todavía existe. Todavía hay gente en esta tierra que no han visto la ira de Dios en su plenitud. Él se ha tardado y Él es grande en misericordia, porque en este mundo hay vasos de ira, pero también hay vasos de misericordia. Y número 3, se duele del castigo. Él no se goza destrozando la humanidad. Él no se goza haciendo morir a la gente y a los animales. Él no se goza cuando hace estas cosas. Él nos da tiempo y nos da tiempo. Él es longánime. Él nos da tiempo para arrepentirnos. Dice la Escritura, no quiero yo la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino. Dios nos da tiempo. Nos has dado casi 2020 años después de la muerte de Cristo para que nosotros nos arrepintamos y vivamos conforme a su palabra. Pero en esta edad perdida de la Odisea nos hemos apartado de Él, hemos sacado al Espíritu Santo de nuestras iglesias y estamos haciendo lo que nos viene en gana, y no va a haber otro remedio, que pronto tronará el cielo, caerán piedras del cielo y el mundo será arropado por el poder de la ira de Dios manifestada dentro de muy poco tiempo, como lo dije. Oh hermano, escucha mi voz y pon estas palabras en tu corazón. Dice la Escritura también en Habacuc 3, capítulo 2. Dijo Habacuc el profeta: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh, aleluya. Si oyéramos esta palabra, no con nuestros oídos de carne. Dice el Espíritu en Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga. Si tuviéramos oídos espirituales, unidos con el Espíritu Santo, oiríamos estas palabras y temeríamos, no las despreciaríamos, no las echaríamos a un lado como lo harán muchos, sino que hablaríamos como Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Oh, alabado sea el nombre de mi Dios. Quiero adorarle, quiero glorificar su nombre. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Descarga tu ira como está profetizado en Apocalipsis y en muchos otros libros de la Biblia. Pero en medio de esa ira, en medio de tu furor, acuérdate de que para siempre es tu misericordia. Oh, bendito sea nuestro Señor Todopoderoso. Hay vasos de misericordia y este es el axioma del cual quiero hablarte. Grábate bien estas palabras en tu corazón. Dios no derrama su enojo sin antes salvar al justo. Te lo repito, esto es una verdad irrefutable, incuestionable, universalmente válida y existente, que no necesita demostración. Es algo evidente. Porque en todas las referencias que te he hecho de la ira de Dios, siempre han habido personas que han hallado gracia delante de nuestro Dios. Oh, sublime gracia, por gracia somos salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, gloria a Dios, tengo que agradecérselo, porque yo he podido casi palpar la gracia de Dios en mi vida, y sé que algunos de ustedes también. Oh, hermano, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, decía Habacuc, intercediendo por el pueblo de Dios que iba a ser castigado por causa de todos sus pecados mayores que el de la tierra de Canaán en tiempo de Josué, que el de las tierras que los rodeaban. Y volvemos otra vez a las manifestaciones de la ira de Dios en el tiempo antediluviano. Y encontramos un hombrecito, el cual dice la Escritura: caminó Enoc
con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dios encontró un hombre en aquellos días, el bisabuelo de Noé, un hombre que caminó con Dios 365 años, del cual nos habla la Escritura en Hebreos capítulo 11, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En medio de aquella generación impía, hibridizada, en medio de aquella generación fornicaria, donde se casaban y se daban en casamiento, donde ángeles oscuros dejaron su habitación y se unieron con las hijas de los hombres, las cuales eran atractivas para ellos, ya que en el mundo angelical no existían mujeres. En medio de toda aquella cosa horrible que se vivía, había un hombre que caminó con Dios y que durante su caminar pudo ver la visión del tiempo del fin, del día del juicio de Dios, cuando Enoc, séptimo desde Adán, profetizó diciendo: he aquí ven, el Señor es venido con sus santas decenas de millares. Oh, aún antes del diluvio, cientos de años antes, el hombrecito Enoc, profeta de Dios, pudo ver el día glorioso que se avecina, cuando Jesucristo romperá los cielos de bronce y vendrá con sus nubes de gloria, cabalgando en ellas con los santos de Dios, con los santos. Oh, aleluya, vendrá a hacer juicio sobre los impíos y derramar la ira de Dios sobre la tierra, donde vendrá a quemar ejércitos enteros que estarán preparados para pelear contra él. Esta visión la vio Enoc antes de ser traspuesto. Evidentemente era un hombre que estaba cerca, muy cerca de Dios. Y cuando volvemos al capítulo 6 del libro de Génesis, cuando leímos hace un momento, dice la Escritura en el verso 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el verso 8, hermanos, el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oh, sublime gracia salvadora. Oh, hubo un hombrecito también llamado Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Dice la Escritura que de Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, tal como su bisabuelo en los tiempos del diluvio, cuando la tierra estaba a punto de ser exterminada, o mejor dicho, la raza humana. Había otro hombre caminando con Dios. Oh, aleluya, habrá camino y calzada, y será llamado camino de santidad. Y cualquiera que caminare por él, por torpe que sea, no se extraviará. Con Dios caminó Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero en su caminar no fue perfecto en cada cosa que hacía, porque el hombre, después de la caída de Adán, se convirtió en un hombre caído. Era un hombre igual que tú, igual que yo, pero un hombre que a pesar de su imperfección supo creer en Dios, y con esa fe, dice la Escritura en Hebreos, condenó al mundo. Oh, el profeta Noé, oh, lo puedo ver predicando en la pequeña colina y diciéndole a la gente: viene un diluvio, y la gente burlándose de él, sabiendo que del cielo no había gota que podía caer, no había agua que se pudiera encontrar, porque un vapor era el que llenaba la tierra para hacerla germinar.
no podían creer el mensaje de Noé, así como muchos no harán caso a lo que estoy diciendo. Pero Noé siguió hablando como pregonero de justicia hasta el día en que los que entraron en el arca no fueron los seres humanos, sino 7 parejas de animales limpios y 2 parejas de animales inmundos. Oh, hermanos, no recuerdo si era una o eran 2, pero los animales oyeron la voz de Noé. Oh, de alguna manera supieron que tenían que entrar en el arca. Oh, y los animales todos se salvaron, mientras que la raza humana, hecha a imagen y semejante de Dios, fue raída de la faz de la tierra bajo la ira del Dios omnipotente. Oh, hermano, los animales también fueron salvados, junto con Noé, quien caminó con Dios y su familia. Así que Dios mostró su misericordia en medio de su furor y en medio del castigo. Porque esta axioma te la tienes que grabar en tu corazón. Dios no derrama su ira sin antes salvar al justo. Y nos vamos a Sodoma y Gomorra. Cuando dice la Escritura que Dios iba a destruirla. Y vamos a leer otra vez esos pasajes para que puedas ver la misma axioma manifestada en ese momento. Cuando vamos atrás y leemos lo que dijo Dios cuando vino a destruir a Sodoma y Gomorra, digo la Escritura algo muy importante, y esto lo quiero aclarar. Tenemos que aprender a leer nuestras Biblias, hermanos. En la Biblia tiene que haber cohesión. Grábate esto en tu mente y en tu corazón. Toda la Biblia es una sola unidad. No la dividas, no la disloques. Toda la Biblia está amarrada. Es una sola persona manifestada. Es la persona de Jesucristo. Es el Dios Todopoderoso manifestado a nosotros, su modo de obrar, sus formas de actuar. Y miren lo que dice aquí. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, oiga esto, clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Había un clamor subiendo de Sodoma, como tiene que haber un clamor subiendo de aquí en la tierra en estos tiempos que vivimos. Nuestro clamor tiene que ser semejante al clamor que subió a la presencia de Dios, que llegó hasta él. Un clamor estaba subiendo de Sodoma como incienso. Y para probártelo y amarrar las escrituras para que tengan sentido, dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, o mejor dicho, del versículo 6, donde dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice la Biblia, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oh, Dios libró a Lot de esa tentación y de esa prueba que vendría. Dios agarró a este piadoso y le envió 2 ángeles a buscarlo, a él y a toda su familia. Todos los maridos de sus hijas se burlaron de él cuando dijo que la ciudad sería destruida. Y solo escaparon 4 personas, de las cuales una, su mujer, se volvió estatua de sal, porque miró atrás todo lo que dejaba, sus negocios, dejaba su casa, dejaba sus yernos, dejaba sus riquezas, dejaba su comodidad,
porque tenía que escapar, quién sabe a dónde, a una montaña o a una ciudad pequeña, como al principio lo pidió Lot. Pero dice la Biblia que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano, este clamor llegó hasta él. Digo el Señor, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Hermano, tiene que haber un clamor. ¿Estás afligiendo tu alma? ¿Por qué la afliges? ¿La afliges por comida? ¿La afliges por trabajo? ¿O la afliges por algún familiar? ¿O la afliges por alguna otra cosa? No, el clamor que debería estar subiendo en nuestros días debería ser: ven, Señor Jesús. La maldad ha aumentado mucho. No puedo vivir en este mundo. No soporto más esta tierra. Así como estaban los judíos en Jerusalén, los israelitas en Egipto, afligidos por la servidumbre. Así deberíamos estar nosotros, afligidos por la servidumbre en que nos ha puesto este mundo. Justamente ahora que no podemos salir, no podemos hacer nada, tenemos que estar prisioneros en las casas porque los gobiernos están controlando nuestras vidas. Oh, esta aflicción subirá. Este tiempo nos hará afligirnos más, hasta que estemos contra la espada y la pared y tengamos que mirar al cielo y decir: ven, Señor Jesús, socórreme, Señor Jesús, ten misericordia, Señor Jesús. Ese clamor que tenía Lot, que se afligía todos los días al ver la conducta de Sodoma. Así debería ser nuestro clamor afligido por la conducta de la raza humana, por la conducta de las denominaciones e iglesias falsas que han pervertido la palabra de Dios, de manera que ya no hay lugar donde encontrarla. Oh, hermano, apercíbete, es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Escucha mis palabras. En medio de la ira, Dios tiene vasos de misericordia. Si eres un vaso de misericordia, prepárate para despedirte de la tierra. Prepárate para despedirte de la misma. Como Israel en Egipto también, su clamor subió a causa de la servidumbre. Y Dios se acordó de ellos y de su pacto con Abraham. Y sacudió y castigó la nación de Egipto. Y en un momento dado hizo separación, como dice la Escritura. Sí, hermanos, como dice la Escritura: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ni un perro movería su lengua. Oh, ningún animal, ninguna bestia moriría. Ninguna bestia de los israelitas moriría, ni sufriría el juicio. Oh, porque él iba a hacer una separación. Él iba a separar entre el justo y el impío. Porque él no castigará al justo con el impío. No los destruirá juntos. Él ha provisto salvación. Oh, hermanos, quiero llegar a una conclusión, pero tengo que seguir hablándoles de esto. Cuando hablamos de Jericó, ahí había una mujercita que se dedicaba a la prostitución, una trabajadora del sexo. Su vida era una vida impía, no era una vida que iba conforme a la voluntad de Dios. Era una mujer corrupta. Pero, hermano, la Escritura dice que Rahab fue liberada. ¿Por qué fue liberada? Leamos la Escritura. Dice la palabra en el capítulo 2 de Josué, se describe cuando Dios iba a destruir esta ciudad. Se fueron enviados 2 espías para ver la situación que había en la ciudad de Jericó. Y cuando estos espías llegaron, fueron encontrados por esta mujercita, que no era ninguna santa, sino que era una mujer prostituta, ramera,
que se dedicaba al sexo libre por dinero. Y esta mujer encontró a estos espías. Y dice la escritura en el capítulo número 2 del libro de Josué, dice la palabra: entonces el rey de Jericó, en el versículo 1, Josué hijo de Nun envió de Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. No entraron en la casa de ningún santo, no entraron en la casa de ninguna virgen, entraron en la casa de esta ramera Rahab. Esto era muy importante. Esto es algo que debemos ver claramente. Entraron en la casa de una mujer impía, de malas obras, que hoy la desterraríamos de nuestras iglesias y la señalaríamos con nuestros dedos. Pero Rahab, puedo decirles, halló gracia ante los ojos de Dios. Y Rahab metió a estos hombres y los escondió. Rahab podía ser una ramera, pero dentro de ese cuerpecito desfigurado, con ropas inmundas, había una semilla, la semilla de la fe. Y ella escondió a estos testigos y les habló y les dijo estas palabras: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, o sea, los corazones de toda la gente en Jericó, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí está la confesión, aleluya, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer no se fijaba solamente en los 6 millones de judíos que estaban a las puertas del río Jordán para cruzarlo y destruir su ciudad. Ella tenía sus ojos puestos no en ese gentío, sino en la columna de fuego y de nube que iba con ellos, en el Dios que abrió los mares y destrozó a la nación de Egipto, castigándola duramente. Y reconoció, a pesar de ser una mujer pagana y prostituta, que Dios es arriba que Jehová Dios es arriba, Dios en los cielos, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Para qué más hablar? Esto lo voy a tocar más adelante en otro mensaje. Pero esta mujer tuvo fe, y cuando vino el día del juicio y cayeron los muros, aún viviendo ella en los muros de la ciudad, fue salvada ella y toda su casa. Y ella se ganó un puesto en la genealogía según la carne de nuestro Señor Jesucristo, apareciendo en el capítulo 1 de Mateo, el evangelista. Oh, hermanos amados, Rahab halló gracia delante de Dios, y yo les aseguro que después de esta gran salvación de los muros de Jericó, cuando fueron destruidos, jamás volvió a ponerse un atavío de ramera, jamás volvió a prostituirse con nadie, y se convirtió en una más de los hijos de Dios, en una reina de Dios, en una princesa de Dios.
y se casó con uno de los israelitas y vino a ser parte de esa bendita genealogía. Aleluya, mostrándonos a nosotros que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No te creas justo por las obras que haces, no te sientas más que nadie, porque Dios a lo que no es, lo llama que es. Porque Dios ha escogido a lo vil de este mundo para deshacer a lo que es, para deshacer a lo limpio. Oh, hermanos, acuérdate de la parábola del fariseo y acuérdate de la parábola del fariseo y el publicano. Como aquel fariseo se creía justo y el publicano se decía a sí mismo: sé propicio a mí, pecador. Y este salió justificando antes que el fariseo, que ayunaba todas las veces que quería, que diezmaba la menta, el eneldo y el comino, y que hacía toda clase de buenas obras, y que era un santo perfecto. Oh, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Ese es el axioma que quiero enseñarte. Dios no va a destruir este mundo sin primero sacar a los justos que quedan en la tierra. No hierren ni se olviden que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Dios no cambia, Dios es el mismo. Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo no cambia, no tiene mudanza ni variación. Él seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Habrán algunos que hallarán gracia delante de los ojos de Dios antes que el hijo del diablo se apodere del mundo, lo cual está a las puertas. Hermano, despierta y prepárate. Despierta y prepárate. Hazlo por amor de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, así como hizo aquella mujercita, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Porque dice la Escritura también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, créelo. Dios no es indolente. Dios tiene misericordia. Y esa misericordia la va a manifestar pronto. Antes que derrame su ira, Él va a sacar a lo suyo. Él va a cegar la tierra y recogerá el trigo en el granero y echará la paja en fuego que nunca se apagará. Oh, hermano, viene la gran tribulación. Prepárate. Es el tiempo de su venida. Dios no cambia y no ha cambiado ni cambiará jamás. Y Ezequiel capítulo 9, para terminar, les voy a leer una porción de la Escritura, porque es importante que entendamos también que entre la ira y la misericordia hay un puente, y ese puente es la intercesión. Y con eso quiero terminar. Voy a leerles una porción de Ezequiel capítulo 9. Dice la Escritura, comenzando desde el versículo número 3. Vamos un momento más para atrás. Vamos, el versículo 1 dice: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel
se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová, quien estaba encima del querubín, por supuesto, al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Hermanos míos, esta es una visión que tuvo Ezequiel cuando pudo ver lo que había detrás de la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Es cierto que en el plano humano era el ejército de Babilonia que estaba destruyendo la ciudad, pero detrás de esto habían seres angelicales de juicio. Había movimiento espiritual, que es lo que no entendemos, que detrás de cada acontecimiento de la tierra Dios está involucrado, y sus entes espirituales, sus ángeles, querubines, serafines, están detrás de todo esto, y Satanás al igual lo está. Eso era una visión espiritual de lo que estaba ocurriendo tras la invasión de Nabucodonosor. Pero antes que esto sucediera y que llegaran estos varones verdugos a destruir la ciudad, Dios mandó a un hombre que le pusiese a un ángel vestido de lino, que le pusiera un sello, una señal en la frente a los hombres que gimen y claman, como lo hizo Lot, a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los destructores les dijo que no perdonara a ninguno, pero sobre el cual hubiera la señal, no se acercaran. Hermanos, Dios ha enviado su Espíritu Santo, que es el sello del Dios viviente, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, y sobre los cuales esté el verdadero, el Espíritu Santo, la ira de Dios no caerá sobre ellos. Como en Ezequiel se puede ver, tenemos un sello, el sello del Dios viviente, las arras de nuestra herencia. Oh, hermano, hay una intercesión. Cuando vio todo esto, el profeta Ezequiel reaccionó como Abraham cuando estaba intercediendo por Lot allá en Sodoma. Y aconteció, dice la Escritura en el capítulo 9, verso 8 de Ezequiel, que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Oh, hermano, la Escritura es clara en todas estas cosas. Abraham intercediendo por Lot, Moisés intercediendo por Israel cuando se corrompió. Jesús en estos momentos todavía está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado fiel para con el Padre, Jesucristo hombre. Y Él todavía nos está dando un pequeño tiempecito para que podamos estar despiertos y preparados, clamando por todas las abominaciones que nos rodean, para que seamos sacados de esta tierra y podamos estar en la nueva Jerusalén, en las bodas del Cordero. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh, tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros
No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno, igual que nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermanos, este es el axioma. Es una verdad incuestionable, universalmente válida y existente, que no necesita demostración. No necesito demostrarte esto, pero he tenido que hacerlo porque nos hemos olvidado del carácter de Dios y de los modos de Dios. Hemos agarrado a Dios como un muñeco de masilla y le hemos dado la forma, como la plastilina o la masilla, la forma que nosotros queremos, que nuestras mentes humanas quieren. Estamos todo el día enviando versiculitos bonitos de la Biblia y no le prestamos atención a lo que hemos leído. Estamos en un periodo profético, estamos en un tiempo que Dios nos ha dado extra, en un tiempo pequeño en el cual debemos prepararnos. Porque antes que el anticristo se levante a controlar el mundo, lo cual ya está en proceso, Dios se acordará de los que están vivos. No se llevará solo a los muertos en Cristo que serán resucitados, sino que los que hayamos quedado vivos. ¡Ay, que estemos orando y velando! El ser sacado de esta tierra y el ser hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán. Él también nos sacará a nosotros antes que derrame su furor poderoso sobre la tierra. Antes que los dos testigos del Apocalipsis capítulo 11 vengan a atormentar el mundo. Antes que todas estas cosas sucedan, Él vendrá a sacar lo suyo, a sacar lo que le pertenece, lo que queda ya, el remanente de la iglesia, 2 o 3 o 4 que escuchan el llamado de Dios a las puertas de la denominación. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no os hagáis partícipes de sus pecados. Todo aquel que sale, dice el Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Todo aquel que sale, no importa que estés en Argentina, no importa que estés en Estados Unidos, no importa que estés en Guatemala o en Venezuela o en cualquier otro país de este mundo, si sales de la puerta de Babilonia a encontrarte con el Mesías, Él te hará partícipe de la comunión de su cuerpo glorificado para que puedas entrar en el reino inconmovible que Él ha preparado en el cielo para todos los que creen, para todos los que le honran, para todos los que aman su venida y claman por su venida. Hermano, clama por Él. Llamemos al Señor Jesucristo. Renunciemos a nuestros planes terrenales, renunciemos a nuestros proyectos, renunciemos al entretenimiento, renunciemos a los juegos de video, a las películas que nos entretienen y nos llenan la cabeza y nos predisponen de las cosas como el diablo quiere que nosotros las veamos. Nuestras mentes han sido bombardeadas, hemos sido criados en la generación más perversa que ha existido en la tierra. El hombre se cree Dios, el hombre se cree que puede hacer muchas cosas y nos está empezando a controlar con sus tecnologías. Es el momento de acercarnos al trono de la gracia. La puerta de los gentiles se está cerrando y la puerta se va a abrir para el remanente de los hijos de Israel, los 144,000. Recuerda que en medio de la ira Dios tendrá misericordia, se acordará de ti, se acordará de mí. Hermana, que no te vistes conforme a una hija de Dios, no permitas que un abominable trapo te prive de la gloria venidera. Oh hombre, que te entretienes en la televisión con películas diabólicas y te llenas la mente de ellas y te entretienes con ellas y tienes la Biblia a un lado. Oh hombre, que piensas solo en el trabajo y en el dinero que ganas de él y que piensas solo en cosas terrenales, en adquisiciones materiales. No permitas que un auto, no permitas que una casa, no permitas que nada en esta tierra que se pueda comprar con dinero, no permitas que la mujer ajena ni la prostituta te robe
la oportunidad de viajar a la Nueva Jerusalén. El momento se acerca cuando Dios sacará a los pocos granos de sal que quedan. La Escritura dice, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta tierra no ha sido hollada por el anticristo y sus huestes, porque todavía hay granos de sal que la preservan. Esta tierra no ha sido sacudida poderosamente con la ira de Dios, porque hay unos granitos de sal. Oh, hermano, hermana, si tú eres un granito de sal, no dejes que nada te permita perderte del momento de la salvación y de la redención de tu cuerpo. Ya tu alma ha sido redimida con la sangre del Cordero. Permite ahora que tu cuerpo sea redimido en la venida del Señor Jesucristo por su pueblo, a sacar lo que está en la tierra, a sacarnos como sacó a Enoc, a sacarnos como sacó a Rahab, a hacer todo lo que siempre ha hecho, porque Jesucristo, lo repito, es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y porque Jehová ha dicho en su palabra, yo Jehová soy Dios, no cambio, dice la Escritura, porque yo Jehová no cambio. Él no cambiará su manera de hacer las cosas. Por eso tenemos la Escritura como un testimonio de todo eso. Y llegará un momento en que el tiempo llegará a su fin y regresaremos a la eternidad. Mientras tanto, hermano, prepárate. Prepárate porque el tiempo es corto. Y haré lo posible por hablar de todas las cosas que van a ocurrir en los próximos meses o quizá en el próximo año, no sé, porque esto está muy cerca. Porque el rapto se acerca, el arrebatamiento de la iglesia se acerca, la resurrección de los muertos en Cristo está a las puertas. Y este mensaje de hoy ha sido una plataforma para sobre ella hablarte del arrebatamiento. Hermano, que Dios te bendiga y que estas palabras queden grabadas en tu corazón y cambien tus actitudes, tus decisiones, tu modo de pensar y tu modo de actuar. Y te recuerdes que estamos a punto de entrar en el periodo de tribulación más grande que ha habido sobre la faz de la tierra. Nada se compara con lo que viene. El peso de la ira de Dios caerá. Estamos a punto de entrar en eso. Pero como dijo el apóstol Pablo, Dios no te ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sálvate, hermano. Sal de la puerta. Sal a buscar a tu Dios. Clama a tu Dios. Y llamemos todos juntos y digamos al unísono, ven, Señor Jesús, para la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Que Dios los bendiga.